marca una diferencia. Esta noche tenemos a un invitado aparte especial, muy importante, porque estamos viviendo el proceso electoral que todavía no termina, y se trata del licenciado José Roberto Ruiz Saldaña, que es consejero del Instituto Nacional Electoral. Muy buenas noches, licenciado, bienvenido. Gracias, don Enrique, me da mucho gusto saludarle, estar con usted. Abogado, ya pasó la guerra de las cifras, o al menos hay una tregua, esa guerra que se desató horas y días después de las elecciones del domingo. Y hay otras tareas que tiene el instituto en el futuro inmediato, y nos llamó la atención en relación a una de estas tareas, una información que dio a conocer ayer la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que no les van a dar más recursos para que se lleve a cabo la consulta sobre los expresidentes y la consulta sobre la revocación del mandato del presidente López Obrador. ¿Qué nos dice de eso, abogado? Estamos esperando, don Enrique, la notificación de la sentencia por parte de la Suprema Corte de Justicia. Hasta ahorita solo conocemos lo que ha trascendido en los medios y en el boletín que emitió de comunicación social la Suprema Corte. De cualquier forma, en el INE ya veníamos trabajando con los preparativos, la organización de la consulta popular. Ya aprobamos desde varias semanas atrás un plan y calendario, también unos lineamientos, los cuales, por cierto, el día de ayer modificamos o actualizamos ya bajo un escenario de no previsión de recursos, porque ya la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos había informado ello. Y también ya aprobamos qué vamos a hacer para el tema de la lista nominal, es decir, hasta cuándo se vuelve a cerrar la actualización para que se pueda utilizar una lista nominal cierta para la consulta popular. También ya aprobamos cómo vamos a integrar las mesas receptoras de la opinión, y este próximo lunes estaríamos incluso aprobando una metodología para tener claridad de hasta cuántas mesas receptoras podríamos instalar en el país, don Enrique. O sea, de ninguna manera detiene esta consulta la decisión de la Suprema Corte, aunque no se les haya sido notificada formalmente, vamos a decir. Ya tenían ustedes una respuesta de la Secretaría de Hacienda. Y a reserva de que terminen de aprobar lo que nos acaba usted de decir, ¿cuál sería el calendario, licenciado? ¿Cuál sería la mecánica para llevar a cabo esta consulta? Sí, antes de responder, mencionaría, don Enrique, que evidentemente al no haberse aprobado un presupuesto exclusivo para la consulta popular, se realizará la misma con recursos del INE, de su operación ordinaria y de los proyectos que tiene y que habrá que rehacer o redirigir. Y en ese sentido, lo que se había solicitado originalmente como ampliación del presupuesto eran 1.499 millones, considerando que pues, había que instalar 104,000 mesas receptoras a lo largo y ancho del país. Ahora tendrán que ser recursos menores, no tenemos la cantidad que se acabarán ocupando, necesitando para la consulta. Y sobre la mecánica, en realidad estamos a 51 días de la consulta popular. Tenemos que contratar a personal que ahora le llamaremos instructores para la consulta popular, que antes eran las y los capacitadores asistentes electorales, obviamente en una proporción mucho menor, no a todos los que estuvieron trabajando en las semanas o meses previos a la jornada electoral. Y también tendremos que designar a las y los funcionarios
que ahora pues serán también menores porque las tareas serán más sencillas, no hay que hacer escrutinios y cómputos de tantas elecciones. Aquí es muy fácil computarlos sí o computarlos no y eventualmente pues algunas opiniones nulas que la ciudadanía decidiera anular, marcando toda la papeleta, que también ahora hay que mencionar, no serán boletas, sino papeletas. Y se tendrá que salir a campo prácticamente en el mes de julio para capacitar a estas personas que estarían haciéndose cargo de estas mesas receptoras. Habrá solo una figura de presidencia de la mesa receptora, habrá una figura de una secretaria o secretario y habrá solo 2 escrutadores o escrutadoras y 2 suplentes. Perdón, un escrutador y 2 suplentes. Entonces, sí es un modelo distinto y tendremos que estar imprimiendo las papeletas, por supuesto, con la oportunidad para que puedan distribuirse a lo largo y ancho del país y integrar los pequeños paquetes de los materiales, los documentos, para poderlos entregar una semana antes de la realización de la consulta, don Enrique. La fecha no cambia, abogado, sigue siendo la misma. Sí, en efecto, sigue siendo la misma, que es el 1 de agosto de este año. Entonces, vamos a decir, ¿cómo lo podría expresar? Va a ser una elección tan general como una elección presidencial, vamos a decirlo, pero con recursos de menor cuantía, pero ¿no cree usted que eso va a afectar el buen desarrollo y la confianza que tengamos en los resultados? No, de ninguna manera, don Enrique, los resultados tendrían que cuestionarse o pensar que están comprometidos. Los resultados que se den serán ciertos, serán producto de un trabajo muy profesional de las y los compañeros que están en los estados, en los distritos que integran el INE. Y acaso lo que sí es una realidad es que no habrá mesas receptoras en cada una de las secciones electorales del país. En ese sentido, habrá que quizás caminar más en algunos casos, transportarse un poco más para poder acudir a una mesa receptora. Pero estamos cuidando que sea con la calidad del INE, es decir, nadie creo cuestiona en nuestro país que la capacidad logística de esta institución es probada. Pero va a ser una votación sin partidos políticos representados en las casillas, o si va a haber partidos políticos representados en las casillas. No habrá presencia de las representaciones partidistas, es decir, de las y los representantes en las mesas receptoras. La ley no obliga que deba de haber. De hecho, este tema de la consulta popular no tienen intervención los partidos. Nosotros acá en órganos centrales hemos sesionado en Consejo General y en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral para aprobar documentos sobre la consulta popular durante las sesiones, pero eso no significa que deban de tener un involucramiento sobre consulta popular los partidos. Son mecanismos distintos, son mecanismos de democracia directa donde precisamente las figuras de los partidos, por su propia naturaleza, no tienen que estar participando. A ver, me quiero imaginar, faltan 51 días, nos lo acaba usted de decir, me quiero imaginar que el proceso se va a llevar a cabo, aunque no haya representación de partidos dentro de las casillas, dentro de las mesas de votación. Me estoy imaginando, porque estoy seguro que así va a ser, que de todas maneras van a intervenir los partidos políticos. No sé, estoy pensando que
aunque la Suprema Corte cambió la pregunta que había propuesto el presidente y ahora en lugar de hablar de expresidentes habla de actores políticos, estoy pensando que los partidos que estuvieron ligados a esos expresidentes, y voy a decirlo con todas sus letras, de Peña Nieto hacia atrás, pues probablemente van a tener interés de que sus expresidentes salgan bien librados del proceso, que no se apruebe, que se sometan a juicio, y que el partido cuyo presidente propuso la idea, lo voy a decir con todas sus letras, Morena y el presidente López Obrador, y tal vez sus aliados, sí estarán interesados en que este proceso se lleve y que la respuesta sea afirmativa, que sí se someta a los actores políticos. ¿Que hay alguna reglamentación respecto a la publicidad que pueden hacer los partidos o va a ser barra libre, por decirlo de alguna manera? Es una buena pregunta la suya, don Enrique. La Ley Federal de Consulta Popular prohíbe que la promoción pueda intervenir cualquier actor político o social. Le corresponde exclusivamente al INE la difusión y promoción de la consulta popular. En ese sentido, los partidos no pueden pautar promocionales que versen sobre la consulta. Si algún político, diría yo, militante de cualesquiera de los partidos, desea acudir a participar, lo puede hacer a título personal, pero de ninguna manera estará permitido ni está que pueda haber intervención de los partidos políticos. Si en las consultas se mueven los actores políticos, pues estarán haciéndolos muy seguramente, pero no lo pueden hacer a título de los partidos políticos. Así está la legislación, no es que el INE así lo disponga, sino que el INE solo hará cumplir dicha disposición. Pero supongo, también imaginándome, que los resultados de las votaciones en algunos centros de votación, pues habrá quienes no estén conformes con los resultados que dé a conocer el INE. Entonces, pero los recursos de revisión, de reclamación, ¿sí van a proceder o el juicio, el fallo que emita el Instituto Nacional Electoral va a ser definitivo e irrebatible? Esta también es una cuestión interesante, qué bueno que la plantea don Enrique. Obvio, sí hay medios de impugnación. Lo que no está del todo, a mi juicio, claro, es quienes tienen la legitimación por parte de las o los organizadores o peticionarios para interponer dichos recursos. Hay que considerar que habrá resultados en cada uno de los distritos que emitirán las juntas distritales del INE, porque no se van a instalar consejos distritales. Entonces, sí será importante ver esa construcción jurídica, cómo se va asentando. Yo no quisiera adelantar mucho escenarios de cómo tendría que ser, porque en una de esas somos autoridad que tendríamos que pronunciarnos al respecto. Me da la impresión de que estamos caminando, tanto el instituto como nosotros los ciudadanos, estamos caminando, moviéndonos en un terreno hasta cierto punto inexplorado, porque hasta donde yo recuerdo será la primera consulta popular que se lleve a cabo en México. Es correcto, somos conscientes de eso en el INE, que estamos pues construyendo mucho de lo que tiene que construirse para poder realizar la consulta. No hay una ley muy desarrollada al respecto, es una ley muy escueta a nuestro juicio, y la propia ley dispone o concibe que todo lo demás necesario sea el INE el que emita alineamientos, acuerdos para poder, digámoslo así, aterrizar. Y lo cierto también es que en 2015, ustedes recordarán, hubo solicitudes de consulta popular, varias,
unas eran sobre la materia energética, si no me recuerdo incluso si disminuía el número de plurinominales, pero la Suprema Corte determinó en aquel entonces que no eran constitucionales las preguntas, es decir, no pasaron la aduana de la Suprema. Ahora se pasó la aduana de la Suprema Corte, por decirlo de esta manera, y ahora sí ya estamos en la fase de implementación de los preparativos de la organización misma de la consulta popular. Estoy pensando en 13 escenarios, abogado Ruiz Aldaña, al final, como remate de la votación. 13 escenarios. Uno, que me parece muy improbable, es que hubiera un empate. Dos, que la ciudadanía dijera que sí procede, que sí es su voluntad que se someta a juicio a los actores políticos. Y la tercera, la votación en el sentido de que no proceda ese someter a juicio político a los actores políticos. Después de eso, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en el caso de que la ciudadanía dice, sí procede, vamos a someter a juicio político, es nuestra voluntad hacerlo. Bueno, si se actualiza el sí, pues ya le corresponderá a las distintas instituciones del Estado mexicano proceder conforme a sus propias competencias. El INE simplemente enteraría de estos resultados, seguramente no solo a las cámaras, sino al propio tribunal, a la Suprema lo haríamos, pero no podríamos nosotros pronunciarnos o decir en qué se debe de concretar ese escenario que usted señalaba de un sí. Pero sí, si una de las partes, vamos a decir, aunque no va a haber partidos de por medio, pero vamos a decir un grupo de ciudadanos que dijera no estoy de acuerdo con estos resultados, sí podría recurrir al Tribunal Electoral de la Federación o no está previsto ese camino. A mi juicio sí se podría acudir al tribunal, sí en todo momento las determinaciones del INE, incluidas las de consulta popular, podrían ser revisadas a mi juicio por el tribunal. Y este mismo modelo, abogado, es el que se seguiría ya en otra fecha, desde luego, con la revocación del mandato del presidente. Bueno, yo esperaría que no, en principio, porque debiera sí de tenerse mucha conciencia por parte de la Cámara de Diputados y Diputadas, aprobar el presupuesto necesario para organizar una muy completa organización de la revocación del mandato. ¿Por qué? Porque ahorita lo que está de por medio con la consulta popular es esto que nos determinó la Suprema Corte con una pregunta muy genérica, que ya las instituciones del Estado mexicano en abstracto tendrían que después aterrizar o traducir en actuaciones. Pero con la revocación del mandato está de por medio nada más nada menos que el presidente de la República continúe en el cargo, lo cual no es algo menor. Entonces, yo esperaría como consejero del INE y seguramente así estarán pensando mis colegas, sin decir que estoy hablando por ellos, que todas las autoridades que tendrían participación con el tema de la revocación del mandato hicieran su parte. Ahí sí habría que instalar cuantas mesas receptoras de la opinión fueran necesarias. Ahorita vamos a tener un modelo muy acotado y tendríamos que tener seguramente papel seguridad. Ahorita no lo vamos a tener, lo cual no significa que, reitero, se vaya a bajar la calidad de la consulta popular. Habrá otros mecanismos, pero el ideal, reitero, es que se puedan tener las mejores condiciones para organizar seguramente, como acabará sucediendo, por la revocación de mandato. Entonces, yo aquí aprovecharía para hacer un llamado a que distingamos cuál es la dimensión de una consulta popular y cuál es la dimensión de una revocación de mandato. ¿Para cuándo está programada esa consulta de revocación de mandato, abogado?
para marzo de 2022, lo cual significa que ya es muy poco tiempo, porque muy pronto tendremos como INE que comenzar a confeccionar el presupuesto para el 2022. Yo creo que tendremos que actuar con responsabilidad y solicitar los recursos como si sí fuera a ver. Incluso si no llegara a ver, pues simplemente se regresan esos recursos a la tesorería de la federación. Eso jurídicamente creo que no tendría problema, pero más vale que se tenga por todo mundo que debe de tener participación en el tema, clara conciencia de lo que viene en 2022. Sí, porque si estamos explorando, si estamos caminando un terreno virgen, vamos a decir, en el tema del juicio a los expresidentes o actores políticos, pues estoy de acuerdo con usted en lo sensible que va a ser para la opinión pública nacional y hasta internacional, me atrevo a decirlo, que se someta a la voluntad ciudadana si el presidente sigue o no sigue en su cargo. Estoy de acuerdo con usted en que debe montarse toda la estructura para que no haya dudas de que los resultados correspondan a la voluntad de la gente, que es de lo que se trata finalmente con esa consulta, que la propuso el propio presidente López Obrador. A mi juicio, no había necesidad de hacerlo. Yo creo que cuando un pueblo vota y elige a su presidente, pues es para que termine el sexenio, al menos de que se presenten algunos supuestos que pudiera haber en la Constitución o en la legislación. Pero bueno, ya lo hizo, ya está, ya se incorporó a la Constitución este tema, que no solamente tiene vigencia para el actual presidente, sino, según entiendo, abogado Ruiz Saldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral, según entiendo, pues ya es una cosa que va a tener que seguirse en el futuro con los siguientes presidentes, porque ya es una obligación constitucional para los presidentes que sigan, a menos de que se reformara la Constitución. Dígame, por favor, si estoy en lo cierto. Es totalmente cierto, ya es una disposición que llegó a incorporarse al mundo jurídico mexicano, solo que hubiese una reforma, pues podría dejar de estar presente. Pues fíjese que empecé la conversación con usted con la preocupación de la consulta sobre los expresidentes, pero yo creo que las personas de nuestro auditorio que nos están siguiendo compartirán conmigo y también con usted, porque lo acaba de expresar, pues qué preocupación tan grande por el siguiente proceso del año próximo de la revocación del mandato del presidente. Realmente es una cosa de enorme trascendencia histórica y tiene que haber una estructura que garantice que los resultados que se den a conocer al final reflejen la opinión ciudadana. Licenciado, yo no quisiera dejarla de pasar la oportunidad de tenerlo aquí en el programa sin preguntarle algo ya en el tema de la elección que acaba de suceder. ¿A qué se debe? Muchas personas no lo entienden, que se vayan a reabrir el 70% de los paquetes electorales. En términos generales, don Enrique, se debe a que tenemos una legislación muy flexible o digamos muy condescendiente de supuestos para poder reabrir paquetes, producto pues de la reforma que hubo en materia electoral de 2007-2008, tras la experiencia precisamente de la elección presidencial de 2006, del voto por voto, casilla por casilla. El modelo que surgió en 2007-2008 es, pues, si hay dudas, si hay alguna situación no precisamente explicable, ábrase. Se trata de ver el cómo sí abrir
y no un modelo del cómo no abrir. Ha estado en debate, por lo menos acá internamente en el INE, ese modelo. A mi juicio está bien el modelo que tenemos, porque aunque sea mucho trabajo, aunque sea mucho esfuerzo en los cómputos distritales que inician a partir del miércoles siguiente de la elección, es mejor que todo el mundo quede tranquilo o tranquila con las aperturas de los paquetes, no con la duda y no que se vaya todo ese conflicto de todos modos al tribunal para que el tribunal ordene abrir paquetes ante ciertas dudas. Entonces, es en suma el número y tipos de supuestos que se han incorporado para abrir esos paquetes. Y sí, estamos siempre arriba del 50% de apertura. Ahorita estamos en esta elección en 59%, pero se ha llegado a 70 y tantos por ciento en otras elecciones, don Enrique. ¿Pero hay un límite mínimo o máximo para la apertura? No, ninguno. Se pueden abrir un paquete o se puede abrir el 100% de paquetes en un distrito, siempre y cuando se cumplan por lo menos alguno de los supuestos en cada uno de los paquetes. ¿Y quiénes van a estar en esas ceremonias de apertura, por decirlo de alguna manera? ¿Quiénes van a ser quienes atestiguen que se abren los paquetes y que se recuentan las boletas que se emitieron el domingo? Sí, son sesiones de los consejos distritales. En los consejos distritales están pues las y los consejeros que son designados por los consejos locales del INE, es decir, hay 300 consejos distritales en el país, 32 consejos locales, uno en cada cabecera de cada entidad federativa, y estos consejos distritales los presiden las o los vocales ejecutivos distritales, es decir, personal del servicio profesional los presiden, pero los restantes integrantes, que son 6, 3 hombres, 3 mujeres, sí son ciudadanas, ciudadanos. Es decir, los consejos distritales, igual los consejos locales, son integrados prácticamente por ciudadanas y ciudadanos conocidos, con prestigio en sus comunidades. Y también los integran estos consejos distritales, pero sin derecho a voto, los representantes de los partidos o candidaturas independientes. Entonces, sí es un órgano colegiado donde impera la máxima transparencia, se trabaja a veces en equipos, en grupos, todo está a la vista, de todo se va dejando constancia. Son sesiones largas porque se pueden llegar incluso a debatir voto por voto de cómo se está considerando y al final la decisión, reitero, la toman las o los consejeros de ese distrito. Es muy curioso, abogado Ruiz Saldaña, fíjese, precisamente hablando de aquella traumática elección del 2006 cuando se pedía voto por voto, casilla por casilla, esa voz la originó la desconfianza que hubo sobre los resultados electorales. Y yo noto hoy, tantos años después, que también abrir las casillas, abrir los paquetes electorales, sí causa cierta inquietud en algún sector de los ciudadanos. No tendría que haber esa inquietud porque en realidad lo que está medido y probado es que se acaba confirmando lo que hicieron de trabajo las y los funcionarios. ¿Es redundante en algún grado? Podría decirse, quizás sí. ¿Es demasiado trabajo que se podría evitar? Quizás es posible, se podría decir que sí, pero los números no mienten. El trabajo que hacen las y los funcionarios, el cual siempre agradecemos mucho como INE, es corroborado en realidad en esos cómputos distritales. Entonces, en estos actos de recuento van a estar allí, bueno, ciudadanos de probada honorabilidad, pero también pueden estar representantes de los candidatos y de los partidos, ¿entendí bien? Representantes de los partidos, a veces pueden ser no de los candidatos, pero sí
la figura jurídica es representante de los partidos. Representantes de los partidos. Como siempre, abogado, es un verdadero gusto tenerlo usted en el programa porque nos aclara muchísimas cosas que andan por ahí dando la vuelta en el imaginario colectivo y nos pone los pies en la tierra sobre lo que dice la ley, sobre el ABC, vamos a decir, de los dos procesos que vienen, el de los expresidentes y de la revocación del mandato del presidente. Es una voz de alerta muy importante esta de que debe dársele recursos suficientes a ese proceso para la revocación del mandato del presidente, porque ya me imagino si hubiera discrepancias fuertes entre los resultados porque hubo falta de recursos, imagínense nomás el conflicto político mayúsculo que se presentaría, porque vamos a decirlo de otra manera, es una segunda elección del presidente de la República, ni más ni menos. Coincido, lo ha dicho usted en los términos más correctos, don Enrique, y no solo la estabilidad política, también pues diría yo económica del país, la certeza de que hay un presidente pues que pasó la prueba de la revocación o no, pero con claridad, certeza y plena pues garantía de todo un procedimiento que, coincido, es idéntico a un proceso electoral, a una elección. Licenciado José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del Instituto Nacional Electoral, ¿quiere agregar algo más? Agradecerle el espacio y con mucho gusto participar siempre que sea necesario, don Enrique. Muchísimas gracias, un gran abrazo y muy buenas noches, abogado. Y seguimos con nuestro programa de